Mi nombre es Alexander. Durante mucho tiempo viví en automático, como si mi vida fuera una lista de cosas que debía hacer por los demás. Era el que siempre decía que sí. El que se quedaba horas extras sin que se lo pidieran. El que escuchaba, el que ayudaba, el que prestaba dinero que nunca le devolvían. Y aunque nadie me lo exigía, yo sentía que tenía que hacerlo. Como si mi valor dependiera de cuánto podía dar. No tenía grandes metas. No me preocupaba por crecer, ni física ni económicamente, ni mucho menos por aprender algo nuevo. Mi única preocupación era no decepcionar a nadie. Creía que si todos estaban bien, yo también lo estaría. Pero no era cierto. Con el tiempo me fui apagando. Me levantaba cansado, me miraba al espejo y no reconocía a la persona que veía. Tenía 29 años y una vida que no se parecía en nada a la que soñé. A veces pensaba en mi niñez. De niño creía que tenía la nariz muy grande, y por eso muchos se burlaban de mí. Recuerdo cómo me reía bajito, cómo trataba de esconderme detrás de mis cuadernos. No quería llamar la atención. Me convencí de que si pasaba desapercibido, nadie me haría daño. Y así aprendí a complacer, a callar, a complacer otra vez. Crecí pensando que para ser querido tenía que ganármelo, y que si no lo hacía, nadie se quedaría. Esa idea se volvió mi sombra. Y me siguió hasta la adultez. Cada relación que tuve, cada amistad, cada trabajo, terminaba con la misma sensación: había dado demasiado, y aún así no era suficiente. Había alguien en la oficina que me gustaba. Se llamaba Laura. No era la primera mujer que me interesaba, pero sí la primera que me hacía sentir que tal vez podría ser diferente. Era amable, siempre sonreía cuando hablaba conmigo, y yo, con solo eso, me ilusionaba. Cada vez que podía, le llevaba un café, una chocolatina, o cualquier cosa que me pareciera que podría gustarle. A veces ni se daba cuenta que era yo quien lo dejaba en su escritorio. Pero yo lo hacía igual, porque en mi cabeza eso era amor. Me la pasaba pensando en ella, escribiéndole mensajes que a veces no respondía. Le contaba cómo iba mi día, le deseaba buenas noches, le preguntaba si ya había almorzado. Y aunque rara vez me contestaba, yo seguía porque sentía que si dejaba de hacerlo, la perdería. Como si el simple hecho de escribirle mantuviera viva una conexión que, en realidad, solo existía en mi mente. A veces me quedaba hasta tarde en la oficina solo para coincidir con ella al salir. Ofrecía acompañarla a la estación, aunque ella me dijera que no hacía falta. Yo insistía. Siempre insistía. Y ella, con esa educación que a veces duele, sonreía, me agradecía, y se iba sola. Cuando yo hablaba de mis cosas, cambiaba el tema. Y nunca me preguntaba cómo estaba realmente. Pero aún así, no podía soltarla. Era como si su atención, por mínima que fuera, valiera más que todo lo que yo era. Me daba miedo aceptar que no era amor, sino necesidad de sentirme visto, aunque fuera un segundo. Necesidad de creer que podía ser suficiente para alguien, aunque tuviera que olvidarme de mí mismo para lograrlo. Tiempo después encontré a Verónica, en un bar donde solía distraerme, creí que me veía desde otra mesa y le invité algo de tomar y para mi sorpresa aceptó. Tenía 2 hijos y estaba rondando los 40. Decía que hacía mucho no salía con nadie, que había pasado años dedicada solo a sus hijos, y que a veces se sentía sola. Yo, con mi necesidad de ayudar, me sentí identificado. Pensé que esta vez podría ser diferente, que ella valoraría mi forma de ser. Empezamos a salir de vez en cuando. Siempre era yo quien proponía los lugares, quien la recogía, y, por supuesto, quien pagaba. No me molestaba, o al menos eso me decía. Me gustaba verla sonreír cuando llegaba con flores o cuando pedía postre para los niños. Sí, a veces incluso pedía comida para llevarles. Y yo pagaba todo, sin pensarlo 2 veces. Una noche, después de varias semanas en las que apenas hablábamos, Verónica me escribió algo distinto. Oye, salgamos hoy, quiero despejarme un poco. No lo pensé 2 veces. Me arreglé rápido, me puse la mejor camisa que tenía, esa que guardaba para ocasiones especiales, y la recogí en su casa.
desde el principio noté algo diferente. Ella estaba más risueña, más relajada, más suelta. En el bar empezó a beber sin medida. Cada trago la volvía más efusiva, más habladora, más física. Me tocaba el brazo, se reía de todo lo que decía, me decía que yo era un hombre muy noble. Yo no sabía si era el alcohol o si, por fin, algo estaba cambiando entre nosotros. Por momentos parecía que sí. Me miraba de una forma que nunca antes lo había hecho, con esa mezcla de coquetería y misterio que te hace pensar que todo valdrá la pena. Pero entre copa y copa, su tono cambiaba. De pronto hablaba de sus ex, de lo mal que la habían tratado, de lo sola que se sentía, y luego volvía a reír, a acercarse demasiado, a ponerme la mano en la pierna mientras me decía que yo era distinto. Cuando el bar cerró, ella me miró con una sonrisa medio perdida y me dijo: ¿y si vamos a tu casa un rato? No supe qué responder, pero el deseo, el momento y el alcohol hicieron el resto. En el carro, ella se reía por todo, me hablaba muy cerca, me tocaba el cuello. Yo, que siempre había sido tan correcto, tan reservado, sentía como las barreras se desmoronaban una por una. Ya en mi apartamento, todo pasó muy rápido. Entre risas, besos torpes y palabras que se deshacían con el vino, terminamos en la cama. No fue algo planeado, ni siquiera algo romántico. Fue más bien una mezcla de necesidad y confusión. Y finalmente creí que ella me había elegido. Después de esa noche, pensé que todo cambiaría. Que por fin habíamos cruzado esa línea invisible que me mantenía en la incertidumbre, que ahora sí habría algo más que palabras a medias y silencios incómodos. Pero no. A la mañana siguiente todo se sintió igual. Ni un mensaje, ni una llamada. Los días pasaron, y volví a ser yo el que escribía primero. Yo el que preguntaba cómo estaba, el que insistía en verla, el que terminaba proponiendo planes y, por supuesto, pagando todo. Ella, como siempre, respondía con frases cortas, con ese tono indiferente que te da la sensación de estar hablando solo. Intenté convencerme de que era normal, que tal vez necesitaba su espacio, que las cosas iban a fluir con calma. Pero en el fondo ya sabía lo que estaba pasando. Verónica no buscaba amor, ni compañía, ni un futuro conmigo, buscaba a alguien que la escuchara cuando se sentía sola, alguien que pagara las cuentas cuando quería salir, alguien que llenara vacíos que ni siquiera pensaba sanar. Y yo, una vez más, me convertí en ese alguien. El hombre bueno, el disponible, el que siempre dice que sí. Volvimos a la misma rutina, ella escribía cuando quería distraerse, y yo corría a su lado como si me necesitara de verdad. Las cenas, los regalos, las atenciones, todo volvía a girar alrededor de ella, mientras yo me apagaba un poco más cada día. La segunda vez fue distinta. Ella volvió a escribirme, esta vez sin que yo la buscara. Me dijo que necesitaba despejarse, que quería verme, y aunque ya había jurado no insistir más. Apenas leí su mensaje sentí ese nudo en el estómago. El mismo de siempre. Acepté sin pensarlo. Salimos a tomar algo. Entre risas y copas, todo se sintió tan fácil. Su mirada, su manera de tocarme el brazo cuando hablaba, esa risa que siempre me hacía olvidar el resto del mundo. Era como si todo lo que había imaginado por fin estuviera pasando. Terminamos otra vez en mi casa. Pero esta vez fue diferente. No se fue al amanecer. Se quedó todo el fin de semana. Me preparó el desayuno, caminó por mi sala en camiseta, puso música mientras tomaba café como si hubiera vivido allí toda la vida. Me besaba sin prisa, y por primera vez sentí que no era solo deseo, creí que había cariño, y cuando el domingo se fue, me abrazó fuerte, me miró a los ojos y me dijo que me llamaría. Y lo hizo. Esa semana me escribió varias veces, me llamó, incluso me preguntó cómo iba el trabajo. Por primera vez, era ella quien buscaba estar conmigo. Yo no cabía en mí de felicidad. Caminaba diferente, sonreía sin razón, trabajaba con más energía. Sentía que la vida, por fin, me estaba recompensando. Que después de tanto dar, tanto esperar, tanto aguantar, al fin alguien me veía. Y ese alguien era ella. Ese fin de semana me sentía distinto. No sé, había algo en el aire.
como si todo empezara a tener sentido. Llevaba días pensando en ella, en lo bien que la habíamos pasado, y por primera vez en mucho tiempo me sentía optimista. Así que la invité a almorzar. Quise hacer algo especial, nada de los lugares de siempre, elegí un restaurante italiano, de esos donde hay que hacer reserva y los meseros te llaman señor. Ella llegó tarde, como siempre, pero apenas la vi entrar supe que valía la pena esperar. Sonreía, olía delicioso, y cada palabra suya me hacía sentir importante. Durante el almuerzo hablamos de todo, del trabajo, de la vida, de lo rápido que pasa el tiempo, y yo me sentía feliz solo escuchándola reír. Fue entonces cuando, de pronto, su tono cambió. Bajó la mirada, suspiró, y me dijo que no sabía cómo pedirme algo. Es solo una emergencia, Alex, uno de mis hijos tuvo un problema, necesito un dinero para resolverlo. Te lo juro que te lo pago la próxima semana. No lo dudé. Saqué la tarjeta y le dije que no se preocupara, que estaba para ayudarla. Ella me miró, se acercó, me besó la mejilla y me susurró, por eso me encantas, porque eres diferente. Y en ese momento, con solo esas palabras, me tuvo. Era como si todo el esfuerzo, todo lo que yo daba, por fin tuviera sentido. Después del almuerzo me tomó de la mano y me dijo: ¿y en un rato me llevas a tu casa? No tuve que pensarlo. La llevé, claro que sí. Después de ese día, todo cambió. Ella seguía ahí, pero ya no era lo mismo. Un par de semanas después volvió a pedirme dinero. Dijo que su hijo necesitaba medicinas, que las cosas estaban difíciles. Yo no lo dudé, otra vez. Empecé a darle más y más, hasta el punto de quedarme casi sin ahorros. Era el dinero que había juntado por años, el que guardaba por si acaso, y de repente lo estaba entregando sin pensarlo dos veces. Cada vez que le ayudaba, me decía que yo era lo mejor que le había pasado, que algún día me lo recompensaría. Y yo le creí. Porque quería creer. Pero con el tiempo las respuestas empezaron a tardar. Pasaban días sin que contestara mis mensajes. A veces la llamaba y me enviaba directo al buzón, o me respondía con un luego hablamos, estoy ocupada. El sexo, que al principio parecía unirnos, desapareció por completo. Ya no había besos, ni abrazos, ni esas miradas que me hacían sentir que valía algo. Y aún así, seguía ahí. Esperando. Inventando excusas para justificar su ausencia, diciendo que estaba cansada, que tenía mucho trabajo, que los niños la necesitaban. Yo no aceptaba la verdad. Ni siquiera me atrevía a pensar mal de ella. Porque hacerlo habría significado admitir que me estaba usando. Y eso dolía más que cualquier rechazo. Así que me mentí a mí mismo. Me convencí de que era una buena mujer con mala suerte. De que lo nuestro solo necesitaba tiempo. Sé lo que están pensando. Y sí, también saben lo que pasó después. Se mudó de residencia. Cambió su número de celular. Y así, de un día para otro, simplemente desapareció. Sin un mensaje. Sin una explicación. Sin un gracias o un lo siento, solo el silencio. Durante semanas revisé mi teléfono esperando verla en línea, pensando que algo debía haber pasado, que habría una razón válida. Pero nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Y ahí entendí, tarde, que nunca fui parte de su vida, solo un medio, una solución temporal, una billetera con sentimientos. Después de eso, no volví a ser el mismo. Empecé a tratarme mal, a hablarme con desprecio frente al espejo. Cada mañana me preguntaba cómo había sido tan ciego, cómo no vi venir lo que todos habrían notado desde el principio. Me culpaba por haber confiado, por haber dado tanto sin recibir nada. Me decía cosas terribles, que era un idiota, que nadie podría querer a alguien como yo, que quizás merecía lo que me pasó. Dejé de arreglarme, de preocuparme por comer bien, por dormir, por mi trabajo. Todo me daba igual. Era como si mi reflejo se hubiera apagado. No odiaba a esa mujer. Odiaba haber sido el tipo de hombre que necesitó de su atención para sentirse suficiente. Porque, en el fondo, lo que más dolía no era haber perdido dinero o tiempo, sino haber perdido mi propio respeto.
Por eso escribo esto para que a nadie más le ocurra. Para que ningún hombre, ni ninguna mujer, se sienta tan vacío como yo me sentí. Lo peor de todo es que, si me hubiese pedido más, sí, se lo habría dado todo. Mi tiempo, mi dinero, mis fuerzas, hasta mi dignidad. Porque así de perdido estaba. Así de necesitado de afecto me encontraba. Hoy, con el corazón aún herido, me miro al espejo y me doy cuenta de que no todo está perdido. Que mi valor no está en cuanto doy, ni en cuanto me usan, sino en cuanto me respeto a mí mismo. Que no puedo seguir entregando sin límites esperando amor como pago. Que la compasión también debe empezar por uno. Me duele reconocerlo, pero este dolor me está enseñando algo. Me está obligando a reconstruirme desde adentro. A ver la vida con ojos nuevos, a trabajar primero en mí antes de querer salvar a otros. Quizás no soy el hombre que quisiera ser todavía, pero por primera vez entiendo que no estoy solo ni acabado. Y aunque la herida siga abierta, aunque me cueste sonreír, sé que algún día esta experiencia me hará más fuerte. Porque, al final, el respeto propio es un camino, no un destino. Y hoy, aunque me sienta débil, ya he dado el primer paso. Este no es un final feliz. Es apenas el comienzo de un hombre que, después de perderlo casi todo, se está encontrando a sí mismo. Gracias por permitirme este desahogo. A veces, escribirlo es la única forma de sanar lo que uno calla. Y si mi historia llega a alguien que esté pasando por lo mismo, entonces, todo este dolor habrá valido la pena. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. En Relatos Anónimos, cada voz cuenta, cada experiencia deja una lección. Si te sentiste identificado o conoces a alguien que debería escuchar esto, comparte el video. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo más historias reales que nos recuerdan lo que significa ser humanos. Y no olvides compartir tu historia en el link de la descripción. Nos vemos en el próximo relato.